Gloria al Señor. Amén. Os voy a decir un secreto. Y que esto me sucede a mí, no sé si a vosotros sucederá, pero quizás me pasa a mí porque no soy demasiado espiritual. Pero la verdad es que no entiendo a Dios. No entiendo por qué permite muchas veces ciertas cosas. No entiendo por qué Dios no obra como se esperaría que debería de obrar. Pero también debo de reconocer que hay veces que no entiendo por qué obra como yo no me espero que Él vaya a obrar. No entiendo por qué a veces parece que no responde a nuestras oraciones. A veces parece que hace oídos sordos a nuestro clamor. En otras ocasiones parece que no cumple sus promesas, o por lo menos no las cumple como yo entiendo que debería de cumplir sus promesas. Por eso, por más que me esfuerzo, no entiendo a Dios. Muchas veces en mi vida me pasa como a Job, que me gustaría llegar delante de Dios y exponerle mis razonamientos y mis pensamientos para recibir alguna explicación, porque me siento desorientado y solo acerca de circunstancias que tengo que vivir, no solamente personales, sino a veces pues, también como iglesia. Es verdad que muchas veces Dios me habla, pero debo de reconocer que muchas otras veces no me habla o no entiendo lo que me quiere decir. A veces, si hubiera deseado oír la voz de Dios, me he encontrado con el silencio, con un silencio sepulcral de parte de Dios. Y otras veces que no esperaba oír su voz, de repente oigo su voz. Dios a veces es tan cercano y otras veces es tan lejano. Bueno, quiero decir que parece que es tan lejano. Yo sé que Él no es un Dios lejano, pero en ciertas circunstancias parece que está tan lejos de mí. No entiendo a Dios. No lo entiendo, por más que me esfuerzo, no logro entender a Dios. Así que me voy a la Biblia, que es la palabra en donde Él se revela. Y quiero que leamos lo que me encuentro en Isaías capítulo 55, versículo 9. Isaías 55, 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a orar al Señor. Señor, quiero darte las gracias porque tú eres mi Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra cabeza, tú eres el Señor, tú estás sentado en el trono, pero también vives en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú no nos has dejado solos, gracias porque tú has enviado tu Santo Espíritu que está con nosotros todos los días, Señor. Oh Padre, quiero pedirte en esta mañana que tú me ayudes a poder expresar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Yo te pido que tú me ayudes a llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo, para que solo pueda hablar la palabra que ha salido de tu corazón para tu iglesia. Yo te pido que tú llenes mi mente, mi corazón y mi boca de tu palabra, para que tu palabra pueda salir con fuerza, con unción, para que pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Te pido también, Señor, que tú prepares la tierra de nuestros corazones y que tu semilla encuentre buena tierra para que pueda dar fruto al 100%, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar todo pensamiento del principado de las tinieblas. Echo fuera todo espíritu de distracción, todo espíritu inmundo que quiere impedir que tu palabra sea recibida, Señor. Y te pido también que tú prepares la tierra del corazón de aquellos que van a escuchar tu palabra por internet o por la radio, que tú
puedas tocar sus corazones y les puedas hablar en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que cuando leo versículos como estos, no me queda más remedio que bajar mis ojos al suelo y reconocer que, como yo, siendo un pobre pecador, quiero conocer en su plenitud a un Dios 3 veces santo. Como yo, siendo una insignificante criatura, quiero conocer o entender al Dios creador del universo, el Todopoderoso. Es ante estos versículos que debo de reconocer que si yo, con la mente que tengo, pudiera entender a Dios, sería muy mala señal, porque querría decir que Dios es tan pequeño y tan limitado que realmente no podría ser Dios. Así que no me queda más remedio que humillarme ante Dios y reconocer que Dios es soberano y actúa en base a su soberanía con nosotros, y por lo tanto nosotros somos incapaces de entender. No me queda más remedio que reconocer que con mi mente finita y tan pequeña me resulta imposible conocer y entender a un Dios infinito. A veces me gusta recordar la experiencia que tuvo Pablo. Pablo dice que no sabe si con el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo sí sé que fuera del cuerpo, porque su cuerpo estaba en la tierra. En cierto momento en su vida en la que él fue apedreado por predicar el Evangelio y lo dieron por muerto, su alma y su espíritu subieron al tercer cielo y vieron y oyeron cosas que Pablo dice que no le es dado al hombre poder expresar. Yo me pregunto, ¿qué es lo que Pablo oiría? ¿Y qué es lo que vería? Que una vez que su alma y su espíritu volvieron a su cuerpo, no fue capaz de expresar. ¿Cuál sería la grandeza, la inmensidad de la revelación de lo que vieron sus ojos y oyeron sus oídos espirituales? Porque su cuerpo estaba aquí en la tierra. Que cuando su alma y su espíritu volvieron a la tierra, él no fue capaz de expresar. Y quiero que nos demos cuenta que el apóstol Pablo es reconocido aún por los incrédulos como una de las mentes más privilegiadas que han existido nunca. Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de su tiempo. Pablo es el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y él no era capaz de expresar lo que había visto y oído. Tal es la grandeza, la gloria, el señorío de Dios y de todo lo que hay en el cielo, que cuando Pablo se vio de nuevo limitado dentro de su cuerpo, no pudo expresar lo que había visto y oído. Así que yo, que no le llego a Pablo ni a la suela de sus zapatos, ¿cómo quiero poder entender y comprender a ese Dios tan alto y sublime? Yo quiero ahora que pensemos en el apóstol Juan. Juan era mucho más inculto que Pablo. Juan era un simple pescador. Y sin embargo Juan fue capaz de expresar la maravillosa revelación que tuvo en el Apocalipsis. Y cuando leemos todo el Apocalipsis, nos damos cuenta de la tremenda revelación de lo que vio y oyó Juan y que expresó en el libro del Apocalipsis. Así que, si él con su poca cultura pudo a duras penas, pero pudo expresar lo que estaba viendo y oyendo, ¿cuál no sería la grandeza de lo que vio y oyó Pablo? Que siendo muchísimo más culto, infinitamente más culto que Juan, no fue capaz de expresar. Así que ante la revelación de Dios en su palabra
Y ante acontecimientos como este que le ocurrió a Pablo, me vuelve a ocurrir lo mismo que a Job, cuando vio y oyó a Dios en el torbellino. Quiero que leamos lo que dice Job, que después de haber tenido la revelación de Dios, en el libro de Job, capítulo 42, versículos 2 y 3. 42. Sí, capítulo 42, versículos 2 y 3. 42, 2 y 3. Cuando lo encontré, por favor, leerlo y lo paramos siempre. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Es verdad que yo no entiendo a Dios, pero es que pretender entender a Dios es, como dice Job, estar falto de entendimiento y tener el consejo oscurecido. Pretender entender a Dios es algo así como si una bacteria en medio del océano pretendiera conocer la inmensidad y comprender la inmensidad del océano en su totalidad. La inmensidad y la grandeza de Dios se hacen incomprensible a nuestra pequeña y limitada mente, porque nosotros solo podemos conocer de Dios lo que Dios ha revelado de sí mismo y de sus obras. Porque como Moisés dice en Deuteronomio, las cosas secretas solo pertenecen a Dios. Y pretender conocer y entender a Dios es querer adentrarnos en estas cosas secretas que solo le pertenecen a Dios. Ante la majestad, la grandeza y la soberanía de Dios, solo podemos unirnos al cántico de Moisés en el canto del Cordero y decir: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Si hacemos un alto en el camino y tratamos de analizar lo que nos está ocurriendo, si tratamos de comprender la obra de Dios de forma puntual en el ahora y en el aquí, probablemente llegaremos a las conclusiones como las que comencé en este día diciendo: no entiendo a Dios. Porque tenemos una mente muy pequeña que además está contaminada y distorsionada por el pecado. Para poder entender a Dios y su obra, es necesario analizarla en la distancia y en el conjunto de sus planes y propósitos. Porque de esta manera comprenderemos lo que dice Pablo en Romanos, de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a ver en esta mañana algunos ejemplos bíblicos de todo esto que estoy diciendo, que de forma puntual, cuando yo quiero analizar con mi mente finita el aquí y el ahora, me resulta incomprensible Dios. Solo puedo declarar que no entiendo a Dios. Ahora, cuando miramos la obra de Dios en su conjunto desde la distancia, entonces se nos abren los ojos y podemos comprender los planes y los propósitos de Dios. Porque esto que yo estoy expresando en esta mañana no es algo nuevo que me pase a mí. Esto ya le ocurría a los hombres en la antigüedad y ha seguido ocurriendo a lo largo de toda la historia y sigue ocurriendo en todos los cristianos a lo largo y ancho de todo el planeta. Si somos sinceros,
Porque hay algunos que son muy súper espirituales y quizás ellos no tienen estos problemas. Pero si somos sinceros, en los momentos en los que estamos en medio de una tormenta, no podemos entender por qué estamos en medio de la tormenta. A veces sí, porque a veces es que nos la hemos provocado nosotros y claro, entonces no estamos más que pagando las consecuencias. Pero en muchas ocasiones son problemas que no nos hemos buscado nosotros. Y nos vemos en medio de una tormenta y entonces vienen las dudas a nuestra mente. ¿Por qué? Es que no entiendo por qué Dios está permitiendo esto. No lo puedo entender. Pero es que el problema está cuando yo quiero analizar las situaciones de forma puntual. El plan y el propósito de Dios se revela con el tiempo. Y cuando lo podemos ver en su justa medida desde la perspectiva correcta, con el paso del tiempo, podemos ver que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, aunque de manera puntual a veces no lo entendamos. El primer ejemplo en el que quiero que meditemos en esta mañana, lo he nombrado ya esta mañana varias veces, es el ejemplo de Job. Si leemos todas sus defensas, nos daremos cuenta de que él no peca contra Dios. Dice la Escritura que él no peca contra Dios con su boca porque no le atribuye despropósito a Dios. ¿Pero qué es eso de que no le atribuye despropósito a Dios? ¿Quiere decir que le aplaude a Dios y dice gracias Señor por todo lo que estoy pasando? No. Yo he visto muchas veces los cristianos que dan gracia de forma mecánica porque realmente uno no puede dar gracias por algo que te está causando dolor, si eres sincero. Job, en medio del dolor, no le da gracias a Dios por el dolor que está sufriendo. No le atribuye despropósito a Dios. Eso quiere decir que sabe que en medio del dolor Dios tiene un propósito. Aunque como yo decía en esta mañana, no lo entendía. Job confiesa en varios lugares de su defensa que no entiende lo que le está pasando. Que le gustaría encontrarse con Dios para poder preguntarle. Y vamos a leer una de estas ocasiones en las que Job confiesa con su boca que ojalá pudiera encontrar a Dios y me pudiera presentar delante de Él para que Él me explicara por qué me está pasando esto que me está pasando. Vamos a leerlo en Job capítulo 23, versículos 2 al 4. Job capítulo 23, versículos 2 al 4. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grande mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Quién sabe que la amargura no es buena? Todos sabemos que dice Santiago que las raíces de la amargura nos contaminan a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Sin embargo, Job, que no pecó contra Dios, dice, también hablaré con amargura. Porque es grave mi llaga, es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Le están diciendo, yo quiero encontrar con Dios y quiero preguntarle. Yo llenaría mi boca de argumentos delante de Dios. Job no entendía lo que estaba pasando. Job, en lo profundo de su corazón, sabía que Dios tenía un propósito, porque él no le atribuye despropósito alguno a Dios. Sabía que tenía un propósito, pero no entendía el propósito de Dios. Él no podía entender el propósito que Dios podía tener en permitir que le estuvieran ocurriendo todas las cosas que le estaban ocurriendo. Nosotros, como conocemos toda la historia, sabemos que al final Dios usó todo esto para bendecir a Job y devolverle el doble de todo lo que Satanás le había robado. Pero os digo, había que estar en los zapatos de Job en ese momento, sin saber cómo iba a acabar la historia, y con el cuerpo lleno de llagas que le producían tal picazón que se rascaba con trozos de tiesto. Pero no solamente las llagas que tenía en el cuerpo. Job tenía el corazón roto de dolor
porque al dolor de la pérdida de todos sus bienes y de todos sus hijos, tenía que sumarle la incomprensión de su esposa y los juicios condenatorios de sus supuestos amigos. Job era totalmente y absolutamente incapaz en este momento de apreciar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y al igual que yo empezaba el mensaje de hoy, Job no entiende lo que le estaba ocurriendo, ni entiende por qué Dios estaba permitiendo que pasara por esta situación. Pero quiero decirte que todo lo que estaba viviendo Job respondía a un plan perfectamente diseñado al milímetro por Dios. Ni un solo cabello de la cabeza de Job había caído sin el permiso y el consentimiento de Dios. Dios quería tratar con el carácter de Job. Dios estaba formando en Job el carácter de siervo. Porque si leemos todas las defensas de Job, nos daremos cuenta de que él se creía bueno y merecedor del favor de Dios. Así que Dios utiliza todo esto para revelarle que no era tan bueno y que él no era merecedor de nada. Que todo lo que estaba recibiendo lo tenía por pura gracia. La segunda área en la que Dios bendijo a Job con esta situación fue, como he dicho antes, en que le devolvió el doble de todo lo que Satanás le había robado. Pero quiero insistir en esto para que lo podamos entender. A pesar de que Job no entendía los planes de Dios, todo lo que pasa a Job, desde lo primero hasta lo último, es un plan perfectamente diseñado por Dios. Porque ¿de dónde parte el problema de Job? Si leemos el principio de la historia, ¿de dónde parte el problema y el sufrimiento de Job? ¿De Satanás, que quería demostrarle a Dios que Job lo estaba sirviendo por puro interés? ¿O parte de Dios, que quería formar el carácter de siervo en Job y utiliza a Satanás para sus propósitos? Porque esto parece muy fuerte lo que estoy diciendo, que Dios utiliza a Satanás para sus propósitos. Es decir, esto es algo que se le escapa a Dios de las manos y Satanás aprovecha para martirizar a Job. O es un plan perfectamente diseñado para quitarle a Job todo y sumirlo en la más profunda depresión, para hacerle reaccionar a Job y darse cuenta de que todo lo que tiene es por pura gracia para Dios. De Dios, que diga, por pura gracia de parte de Dios. El propósito y el origen del problema de Job es o parte de Dios. Si no, ya digo, leer los 2 primeros capítulos del libro de Job y os daréis cuenta que Satanás ni se había fijado en Job. Satanás se fija en Job cuando Dios toma la iniciativa y le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Es decir, es Dios que hace que Satanás fije sus ojos en Job, porque Dios quería tratar con Job y utiliza como él quiere a Satanás. Satanás no tiene más remedio que obedecer a Dios, pero Dios usa hasta a Satanás para sus planes y sus propósitos. En la segunda vez que se presenta Satanás delante de Dios, de nuevo no es Satanás el que va a Dios y dice: oye, déjame que lo toque a su cuerpo y tal. No. Es de nuevo Dios que le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Está pinchándole Dios a Satanás para que Satanás actúe de la manera que actúa, porque Dios quería tratar con Job. Es decir, no es una casualidad lo que le ocurre a Job, no es ni siquiera la maldad de Satanás. Todo responde a un plan perfecto de Dios
para formar el carácter de siervo en Job y para a la postre bendecirlo con el doble de lo que había tenido Job. Ahora vamos a ver también otro caso característico de que los planes y los propósitos de Dios hay que analizarlos desde la distancia, porque en el ahora y en el aquí con mucha frecuencia no podemos comprender. Y me estoy refiriendo al caso de José, el hijo de Jacob. José es vendido por celos y por envidia por sus propios hermanos. Y es vendido a una compañía de ismaelitas. Yo os digo la verdad, yo estoy seguro que si cuando están vendiendo a José, alguien le pudiera preguntar a José si entendía la voluntad de Dios, si entendía el plan y el propósito de Dios para su vida, José hubiera tenido que reconocer que no podía entender lo que Dios estaba haciendo. Y más aún cuando no hacía mucho tiempo Dios le había revelado a José en sueño que él sería Señor sobre sus hermanos, incluso sobre su padre. Así que, ¿cómo encajaba lo que le estaba ocurriendo a José con la revelación de Dios? Dios le había revelado que él iba a ser Señor sobre sus hermanos y sobre su padre. Y sin embargo ahora lo están vendiendo como un simple esclavo a los ismaelitas. Para nada encajaba lo que estaba viviendo José con los propósitos o lo que José entendía de los propósitos de Dios para su vida. Pero bueno, José llega a Egipto, lo venden en Egipto y un oficial de Faraón compra a José. José de nuevo comienza a experimentar cómo la voluntad de Dios es agradable, es buena, agradable y perfecta. Y a pesar del dolor de la separación de su familia y de su padre, él comienza a ver el futuro con esperanza, porque todo lo que hace en casa de este oficial llamado Potifar, todo lo que él hace prospera. Así que él vuelve a empezar a recuperar las esperanzas de que el plan y el propósito que Dios le había revelado llegarían a cumplirse. Pero un día, para su sorpresa, sin que él se lo esperara, empieza a ver cómo la esposa de su señor empieza a coquetear con él y comienza a hacerle insinuaciones deshonestas que él, por amor a Dios, rechaza. Con el paso del tiempo, las insinuaciones fueron cada vez más grandes, más frecuentes, más insistentes y más descaradas. Podríamos decir que José estaba sufriendo acoso laboral por la mujer de su jefe. Pero el acoso se fue agravando a tal punto que, para no pecar contra Dios, un día José, a duras penas, logra soltarse de la mujer de Potifar y tiene que huir desnudo. Cosa que aprovecha la mujer de Potifar para acusarle en falso. La acusa de intento de violación. Él que siempre la había rechazado por amor a Dios. Sin embargo, por ser fiel a Dios, acaba con sus huesos en la cárcel. Y vuelvo a insistir en el hecho de que nosotros, que conocemos el final de la historia, conocemos la bendición que supuso para José y para toda su familia esta situación, ya que gracias a su estancia en la cárcel conoció al copero de Faraón, quien con el tiempo le habló a Faraón de José. Pero en este momento, sin conocer lo que había de acontecer en el futuro, yo estoy seguro que José no podría ver ningún lado agradable, ningún lado bueno a la voluntad de Dios. Por más que se esforzara en mirarlo, él había querido ser fiel y por ser fiel se encuentra en la cárcel. Yo no sé, porque no sé lo espiritual que sería José, supongo que sería bastante más espiritual que yo, pero
A mí me vendrían pensamientos estando en la cárcel. Qué tonto he sido, es que si me llevo a acostar con ella, nadie se entera y hubiera seguido viviendo en el palacio, en la casa, a cuerpo de rey. Pero por ser fiel a Dios, y no digo a su esposa porque todavía no estaba casado, pero por ser fiel a Dios, él acaba en la cárcel. En este momento los planes y los propósitos de Dios podían parecer absurdos. Dios le había revelado cuando era más jovencito, hacía muchos años, que llegaría a ser Señor de sus hermanos y de su padre. Pero ahora él estaba en la cárcel, olvidado de todo el mundo. El copero y el panadero tienen sueños y como el copero iba a recuperar su posición, José le dice: acuérdate de mí que te he revelado lo que significaba el sueño. ¿Y sabéis lo que hizo el copero? Se olvidó de José. Es verdad que luego, con el paso de 2 años, es decir, que se pasó 2 años más en la cárcel, el copero se acordó de José. Pero la verdad es que, viendo el momento puntual, el ahora y el aquí, resultaba absolutamente incomprensible el plan y el propósito de Dios. Sin embargo, cuando somos capaces de ver en la distancia esos planes y esos propósitos en su conjunto, vemos como todo responde a un plan perfectamente diseñado por Dios. La venta de José a los ismaelitas por parte de sus hermanos no fue una ocurrencia del malvado corazón de sus hermanos envidiosos. El que José acabara en la cárcel tampoco fue porque una mala mujer lo acusara en falso. Era porque se estaba desarrollando al pie de la letra el plan de Dios para tratar con el carácter de José, para poder capacitarlo para llegar a ser el hombre más importante de Egipto después del faraón. José necesitaba ser tratado en su carácter. Hay veces que este detalle pasa desapercibido. José era un muchacho orgulloso. Era el preferido de su padre. Había sido vestido con una túnica de colores. Encima Dios le da revelaciones de que sus hermanos y su padre estarían él sería señor de sus hermanos y su padre. Y eso fue creando un sentimiento de orgullo en el corazón. Yo os digo la verdad. Yo soy el tercero de 4 hermanos. Yo tengo un sueño en el que me veo gobernando sobre mis hermanos y no voy a decírselo. Porque sé que eso puede provocar la envidia. Pero es que José, en el primer sueño podríamos decir: bueno, el pobre tico no sabía cómo iban a reaccionar sus hermanos. Pero cuando les cuenta el primer sueño, ve la reacción de envidia y de ira que genera en sus hermanos. Y cuando Dios le da la segunda revelación, si él hubiera sido una persona un poco humilde, se hubiera callado el sueño, se lo hubiera guardado en su corazón esperando ver el momento en que Dios lo cumplía. Pero no, él fue corriendo a restregárselo a sus hermanos. Así que Dios tiene que tratar con el carácter de José. Y lo venden, y es vendido a Potifar, como os decía antes. Y al cabo del tiempo Dios empieza a bendecirlo de nuevo y lo vuelve a poner en una situación en la que Dios prueba el carácter de José. Y es cuando os digo que la mujer intenta acostarse con él. Yo os invito a que leáis la respuesta de José a la mujer de Potifar. Hay una palabra o unas palabras que sobresalen del resto, que las repite más que cualquier otra. ¿Sabéis cuáles son? Yo. Porque yo no haría tal cosa contra Dios. Porque yo no haría esto contra mi Señor. Porque a mí me ha sido dado el mandar.
Es decir, que José aún necesitaba el trato de Dios en su carácter. Y por eso Dios lo envía a la cárcel. Con el paso del tiempo en la cárcel, Dios lo vuelve a bendecir, vuelve a estar sobre todos los asuntos de la cárcel, y Dios vuelve a probar el carácter de José. Y entonces dos personas tienen un sueño. ¿Y qué es lo que ocurre? Como os decía antes, José le dice al copero: oye, copero, acuérdate que yo te he revelado el sueño. José no había aprendido todavía la lección. Aún necesitaba su carácter ser tratado, porque nada más y nada menos José tenía que llegar a ser la persona más importante de todo Egipto, y por tanto necesitaba tener formado el carácter de siervo. Y al cabo de 2 años más en la cárcel, entonces Faraón tiene los dos sueños, y Dios vuelve a probar el carácter de José. Y se acuerda el copero que hay un judío por ahí, un hebreo en la cárcel, y lo sacan, lo llaman. Y Satanás, a través de la boca de Faraón, vuelve a tentar a José. Y le dice Faraón a José: he oído que tú interpretas sueños. Pero José ya tenía el carácter de siervo. Había dejado que Dios tratara con su carácter. Y cuando oye esas palabras que le suenan a lo que él sentía antes, él le dice al Faraón: no, te has equivocado. No está en mí el poder interpretar los sueños, sino en Dios, dándole la gloria a Dios. Y entonces ya José tiene el carácter formado de siervo, y Dios entonces lo saca de la cárcel y lo pone como cabeza de Egipto. Pero era necesario que Dios, a través de todo este proceso que cuando se mira puntualmente es incomprensible, a través de todo este proceso Dios forma el carácter de siervo en José. Pero no solamente todo este proceso responde al trato de Dios con José para formar el carácter de siervo en José. Todo responde, visto desde la distancia, en un plan perfectamente diseñado por Dios para poder alimentar a la familia de José, que era la simiente de la cual tenía que nacer el Mesías. Así que José, con el paso de los años, aunque probablemente en los momentos puntuales que él tuvo que vivir, tuvo que reconocer, como yo decía al principio, no entiendo a Dios, no entiendo los planes de Dios. Cuando ha pasado el tiempo y él puede ver los planes y los propósitos de Dios en la distancia, él reconoce que ha sido obra de Dios, que ha sido por voluntad de Dios que todo esto le ha acontecido. Podemos leerlo en Génesis capítulo 45, versículos 5 al 8. Génesis 45, versículos 5 al 8. Ahora pues, no os queréis ni pese haberme vendido acá, porque para salvar vida envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. En estas palabras de José vemos claramente cómo ya José había comprendido el plan de Dios para su vida y para su familia. Yo estoy seguro que, como os decía antes, si le hubiéramos preguntado cuando fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas o cuando acabó en la cárcel, él hubiera dicho que no entendía a Dios, que no podía comprender ni ver
dónde estaba la bondad de la voluntad de Dios, ni dónde había quedado aquello de que la voluntad de Dios era agradable. Pero con el paso del tiempo, él pudo comprobar cómo la buena voluntad de Dios era agradable y perfecta, no solo para su vida, sino para la vida de toda su familia. Cuando somos capaces de ver los planes y los propósitos de Dios en la perspectiva correcta, en toda su dimensión, cuando ha pasado el tiempo suficiente, podemos ver como Pablo tenía razón y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando estamos en medio de la tormenta, cuando todo parece andar mal, si nuestra vida está como la de Job o como la de José, en armonía con la voluntad de Dios, pero a pesar de eso, vamos de mal en peor, confiemos en Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y está escrito en su palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque el presente, el ahora y el aquí nos resulten incomprensibles. Yo estoy seguro que durante las persecuciones romanas, los cristianos que tenían que morir comidos por los leones no podían ver la parte de la voluntad de Dios que fuera buena, agradable y perfecta. Yo estoy seguro que no la podrían entender, porque ese presente, ese lugar, ese aquí, ese ahora, era horriblemente malo, porque debía de ser horrible morir devorado por las fieras. Pero ahora nosotros, entre 18 y 21 siglos después, analizando lo que ha ocurrido con la perspectiva del tiempo y del desarrollo de la iglesia, podemos ver cómo el dolor puntual que tuvieron que pasar nuestros hermanos ha redundado en bendición para la iglesia. Porque por cada cristiano que moría en la arena del circo romano, habían 100 espectadores que se convertían al verlos morir. De tal manera que con el paso solo de 2 o 3 siglos, más de la mitad del imperio romano se había convertido al cristianismo. Y eran cristianos de verdad, no como muchos ahora. Eran cristianos de verdad porque aún sabían que sus vidas corrían peligro cuando se convertían. Debemos de confiar en Dios. Dios lo tiene todo bajo control. Y todo lo que Él permite, al final, es para nuestro bien. Aunque en el momento presente no seamos capaces de ver lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios. Cuando seamos librados de las ataduras de la muerte y nuestros ojos sean abiertos a la eternidad, entonces podremos comprender a Dios en su totalidad. Mientras tanto, no queramos o no pretendamos comprender y entender a un Dios infinito. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque a veces no entendemos, no comprendemos tus planes, tú los tienes todo bajo control. Oh Dios, no hay absolutamente nada que escape a tu control, a tu cuidado, Señor. Y todo lo que nos ocurre en la vida es para nuestro bien. Yo te pido, Señor, que nos des fuerzas para resistir en medio de las tormentas. Oh Dios, que cuando el viento huracanado del enemigo sopla con fuerza contra nuestras vidas, nosotros podamos permanecer firmes, ancladas nuestras vidas en ti, Señor. Ayúdanos a no dejarnos llevar por las circunstancias. Ayúdanos a no dejarnos llevar por las dificultades que tengamos que atravesar. Ayúdanos a serte fieles y obedientes hasta el final, aunque eso suponga nuestra muerte. Yo te pido, Dios, que nos ayudes en todo a vivir conforme a tu voluntad. Que estemos dispuestos a sufrir lo que tengamos que sufrir si sufrimos en tu voluntad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu perfecta voluntad en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento, aunque aparentemente todo esté en contra, Señor. Padre, fortalécenos en tu palabra.
fortalécenos en tu presencia. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre, Señor, en el nombre de Jesús.